Bueno, soy, como decía, un poco el responsable de haber invitado a Marina, aunque yo no la conocía, pero la sigo mucho. Y entonces es simplemente porque creo que las agenesis tienen un componente muy importante, tanto genético como evolutivo, y este es el motivo porque una persona tan brillante del Centro de Crecimiento Humano, de Antropología de Burgos, esté aquí. Muchas gracias. ¿Sí? Así mejor. Sí, no lo había hecho antes aquí. A ver si... Vale. Buenos días a todos. Este es el... supongo que va... Vale, es que me he traído... Esto es hacia adelante, hacia atrás... Vale. Bueno, en primer lugar agradecer obviamente la invitación del doctor Suárez Quintanilla en esta ponencia, en estas jornadas sobre salud bucodental. ¿Se me entiende bien? ¿Hace falta que...? No sé qué es mejor. La dejo puesta, ¿no? ¿Así? Vale. Sobre salud bucodental, en la que, bueno, quizá una antropóloga evolutiva pues no tenga demasiado que hacer aquí, pero en definitiva sí que creo que, como bien ha dicho ahora en esta última parte, lo que es la evolución dental tiene mucha importancia también en el ámbito de la antropología, en nuestro campo de la paleoantropología, mejor dicho. Por tanto, gracias, y gracias a todos los que están aquí esta mañana y los que nos siguen por streaming. En primer lugar, me gustaría citar una de las frases que el primer promotor de la anatomía comparada y de la paleoantropología, Georges Cuvier, dijo, que es una frase tan sencilla como la de muéstrame tus dientes y te diré quién eres. Y es que esta frase resume perfectamente lo que es la definición de la antropología dental como el estudio del ser humano y sus parientes más cercanos mediante todas las señales y huellas dejadas en esos dientes. Y es que los dientes ya sabemos que debido a su dureza son con frecuencia los restos que más abundan y los que mejor se conservan en el registro fósil. Eso hace que para nosotros los paleoantropólogos pues sean el instrumento más importante para poder obtener datos sobre el individuo al que pertenecieron y, por tanto, saber y poder con ello reconstruir la biografía de los seres humanos de los que no se conocen, no identificados. Además, a diferencia del hueso, los dientes, bueno, pues no están sujetos a remodelación y, por tanto, en ellos lo que podemos encontrar es una expresión de la señal genética inalterada. Eso permite que podamos, con toda esa información que nos dan los dientes, inferir similitudes entre especies y con ello poder establecer relaciones entre parentesco de las especies. Por todo ello, la antropología dental obviamente es un elemento fundamental desde el punto de vista funcional, pero también desde el punto de vista taxonómico y filogenético, que es en parte lo que hacemos los paleoantropólogos. Ya en el siglo XIX, los dientes se utilizaron, por así decirlo, como una herramienta para realizar estudios sobre ontogenética y sobre la filogenia. Investigadores como Schreger, Retzius y Owen pues hicieron los primeros estudios en histología dental y en morfología también dental, y se crearon las primeras teorías sobre morfogénesis y desarrollo filogenético. En el siglo XX ya se utilizaron esos rasgos morfológicos dentales como una herramienta muy importante para el estudio de todas las poblaciones. Y entre ellos, pues en 1991, Turner y colaboradores crearon un sistema de clasificación de rasgos morfológicos conocido como ASUDAS, que son las siglas de Anthropological System of Dental... American System of Anthropological Dental Analysis.
Y ya en el siglo XXI, en el siglo que estamos, pues lógicamente las nuevas tecnologías, los nuevos avances en todos estos, en todos los instrumentos, como son el micro-CT que tenemos en el CNIE, como es el ESEM, el confocal láser nos ha permitido y nos ha ayudado, nos ha facilitado mucho el estudio, no solo de la dentición, sino de piezas tan importantes como son los fósiles de los que pues escasean bastantes y que nos permiten estudiar esos restos de tanta importancia sin necesidad de manipularlos y sin necesidad de romperlos. Y como ya sabemos, pues bueno, por lo general tenemos 20 piezas dentales de deciduos, 20 piezas de dientes que en términos generales erosionarán y se caerán y serán sustituidos por esas 32 piezas dentales permanentes. Pero esto en la evolución no siempre ha sido así. Nos tenemos que remontar a más o menos el Mioceno, hace unos 200 millones de años, cuando comienza esa evolución en los dientes, en donde de la fórmula hipotética ancestral de los primeros mamíferos primitivos, no sé si, no, pensaba, ¿tiene puntero? Sí. Aquí tenemos la fórmula hipotética ancestral, donde estaban o existían esos 3 incisivos, un canino, 4 premolares y 3 molares. Esa es la fórmula de los mamíferos primitivos que aparecen hace unos 200 millones de años, hacia el Mioceno. De esa fórmula se ha pasado a la fórmula actual, que es la que tenemos nosotros hoy en día, la del género Homo, que se compone por 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares. Es decir, la evolución dental ha tendido siempre a una reducción en el número y en el tamaño de las piezas, así como también lo vamos a ver después, en la morfología en sí. Es decir, aquí estáis viendo cómo esos 3 incisivos pasan a 2, el canino vemos que se mantiene en cuanto a la pieza, es decir, es un canino que se va a mantener, pero ya vemos que lo que es la morfología y sobre todo el tamaño del canino se ha ido poco a poco reduciendo hasta llegar a la actualidad a ser una pieza dental que no es aparentemente dimórfica, ¿vale? entre machos y hembras, pero sí en otros primates. Los premolares, obviamente, de 4 piezas que tenían hace 200 millones de años, se nos han reducido, se nos hemos quedado en 2, y esto sí que es curioso, lo de la desaparición del primer y segundo premolar, porque muchas veces oímos, bueno, tienes sobre todo los antropólogos decimos el P3 y el P4, y muchos, mucha gente que no es conocedora del mundo de la evolución humana, dice, ¿cómo que el P3 y P4 si no tenemos 3 ni 4 premolares? Bueno, evidentemente se pueden llamar el primer y segundo premolar, pero lo correcto sería decir el tercer y el cuarto, porque lo que realmente nosotros hemos conservado son esos 2 premolares. Los que perdimos en la evolución fueron el primer y segundo premolar. Por eso a veces, bueno, pues simplemente como anécdota que sepáis que si os hablan del P3 y el P4, no es que seamos bichos raros, sino que son esos premolares los que la evolución nos ha permitido conservar. Y obviamente con el canino, la desaparición, con la reducción del canino, la desaparición de ese diastema que permitía encajar los caninos en el superior en el inferior y el inferior en el superior. Y es que en antropología dental, pues la asignación de las especies se basa sobre todo en la identificación y descripción de ciertos rasgos o caracteres importantes que nos dan o nos aportan a nosotros información taxonómica. Esos caracteres pueden ser o son sobre todo de 2 tipos, son los métricos y los morfológicos. Por tanto, la antropología dental se centra sobre todo en caracterizar los dientes en base a la forma y en base al tamaño, es decir, en ver las diferencias y las similitudes que tienen unos dientes con otros, sobre todo en forma y en tamaño. Pero ¿por qué los dientes y por qué no utilizamos otra parte
del esqueleto a la hora de poder establecer esas diferencias o similitudes entre especies. Bueno, pues ya hemos hablado antes de que los dientes nos proporcionan o tienen unas ventajas significativas frente a otras partes esqueléticas y entre ellas la más importante es la expresión bilateral. Lo tenemos por duplicado, por así decirlo, ¿vale? Entonces, esa expresión bilateral y esas características de los tejidos de los dientes, las características tisulares, la dureza de esos dientes, hacen que sean el resto o de los restos más abundantes y con mejor estado de conservación en el registro fósil. Además, otra característica no menos importante es que no existe, lo dijimos antes, remodelación ósea. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que excepto si hay caries, si hay rotura o demás, los dientes no se remodelan y, por tanto, una vez se forman, son así, son un fiel reflejo de la población a la que pertenece. Lo conocemos nosotros o lo denominamos, decimos que los dientes son como la caja fuerte del código genético, es esa caja o esa caja negra del avión donde queda condensada toda la información de la persona. Y, en definitiva, los dientes, por tanto, con todo esto, su morfología es alta y fuertemente hereditaria, lo que nos permite, por tanto, diferenciar especies. Esto nos permite a los paleoantropólogos hacer estudios de taxonomía, que no es otra cosa más que la ciencia de la clasificación, clasificar especies, ver si un determinado resto fósil, ahora con los dientes, que es en lo que nos centramos, pues pertenece a una especie o pertenece a otra, y también hacer estudios de filogenia, la relación entre esas especies, el árbol filogenético, ¿vale? Y con toda esta información, con todos estos datos que nos aportan los dientes sobre taxonomía y filogenia, también podemos saber el espacio evolutivo en el lugar en el que esas especies evolucionaron y se desarrollaron. Hay muchas características morfológicas de comportamiento que nos han hecho humanos, entre ellas y las más importantes el bipedismo, que está relacionada con, como ha dicho el doctor antes, pues con el habla, por esa posición bípeda. Bueno, pues el bipedismo, el lenguaje, el control del fuego, pero de todas ellas nosotros en esta charla vamos a centrarnos únicamente en dos que desde el punto de vista de la dentición son muy importantes, como es el incremento en el grosor del esmalte y la reducción del tamaño de los dientes y de las mandíbulas. En cuanto al grosor del esmalte, algo que aparentemente no tiene importancia, bueno, pues junto a nuestros cerebros, el grosor del esmalte, el esmalte grueso es algo que nos caracteriza como al género Homo, ¿vale? Otras especies no tienen, o otros primates no tienen el esmalte tan grueso como lo tenemos Homo sapiens y otras especies del género Homo. Por ejemplo, los gorilas y chimpancés, a pesar de consumir frutas, hojas y determinados alimentos que pensamos que quizá les hagan que tengan que tener un esmalte mucho más grueso, tienen el esmalte más fino que nosotros en términos relativos. Los gibones y los macacos lo tendrían intermedio y luego finalmente la dieta omnívora, la dieta de nuestra especie, hace que los humanos tengamos el esmalte más gruesos que todos los demás primates. Muy importante, relacionado con el tema de la maloclusión y demás, son las diferencias craneales y el prognatismo reducido, es decir, el crecimiento cerebral jugó un papel fundamental en las diferencias de tamaño del cráneo, es decir, se amplió el cerebro, creció el cerebro y eso lo que produjo fue una reducción del prognatismo y por tanto un menor espacio para los dientes y por tanto con ello una reducción de la mandíbula, del maxilar y del tamaño propio de los dientes. Echando la vista atrás, en torno a unos entre 4 y 2 millones de años, apareció en el planeta, en África en concreto, un género conocido como Australopithecus. Los Australopithecus se caracterizaban sobre todo por tener rasgos primitivos en el aparato mandibular, entre ellos la arcada que tenéis aquí en forma de U, que se denomina como arcada paralela, porque veis como las filas de dientes están paralelas unas a otras, unos caninos relativamente grandes,
los tenéis aquí, una simetría de los premolares, la sínfisis mandibular inclinada y un planum alveolar muy pronunciado. Estos son rasgos primitivos que caracterizan a este género. Aquí es un dibujo en donde se ve claramente, bueno, pues como el chimpancé tiene esa arcada paralela en forma de U, donde los australopitecos también la conservan, pero luego ya el género Homo se caracteriza por una arcada parabólica en forma de V, no de U, donde esa hilera de dientes posteriores se van separando. También algo característico de los chimpancés y de los australopithecus es este diastema, y ya vemos cómo el canino, la pieza dimórfica, más dimórfica del cuerpo, se va reduciendo. Aquí lo veis perfectamente, como los incisivos y los caninos empiezan a reducir el tamaño, ¿vale? Una proporción bastante notable. La dentición posterior se alarga y aumenta, ya lo dijimos antes, el grosor del esmalte. Otro género diferente y paralelo, podríamos decir, a los australopithecus son los parántropos. Algunos investigadores o paleoantropólogos los conocen o los denominan todavía como australopithecus robustos, porque son mucho más, ahora lo vais a ver, más fuertes, mientras que la mayor parte de la comunidad científica, bueno, pues lo preferimos denominar como parántropos, como un género diferente, si bien que vino después de los australopithecus. Existieron también en el continente africano hace en torno a 3 millones de años hasta 1 millón de años. Estos parántropos, como veis, tenían una cara muy ancha y muy plana, donde tuvieron que desarrollar una cresta sagital muy notable para poder insertar la musculatura de los temporales y los maseteros, una fuerte musculatura que les obligó a configurar el cráneo de esa manera, a tener esa cresta sagital que otros animales como gorilas, chimpancés, incluso los leones, pues poseen esa cresta para la inserción de esos músculos. Y bueno, estos fueron, a pesar de su aspecto grande, fuerte, dicen que eran especies bastante dóciles, ¿vale? Pero sin duda, si viéramos a uno de estos de frente, nos asustaríamos por la impresión de la mandíbula, la cara tan grande, tan masiva, hasta el punto de que uno de ellos, en concreto el cráneo H5, que es el que tenéis aquí, un Paranthropus bushei, se le denominó, Mary Leakey lo encontró en 1959, lo denominó como Nutcrackerman, el cascanueces. Por esa, ahora vais a ver las mandíbulas, el maxilar y las mandíbulas, las piezas dentales tan masivas, tan enormes que tienen. Y precisamente, bueno, Nutcrackerman, porque la mayor parte de su dieta eran bulbos, raíces, tallos, ¿vale? Que hicieron que, bueno, tuvieran que desarrollar ese aparato mandibular con esas dimensiones. Los dientes anteriores, fijaros la enorme desproporción que existe entre la dentición anterior y la posterior. Son dientes que, bueno, yo creo que parecería un poco de caricatura si pudiésemos ver a un parántropo sonreír. Sería una cara tan ancha y unos dientes tan diminutos, a diferencia de su cara, que es increíble. Sin embargo, los dientes posteriores son masivos, son enormes, a diferencia de esa dentición anterior. Aquí veis que el P3, esto que tenéis aquí, estos son los premolares. Son premolares muy molarizados. Y el esmalte de este género es extremadamente grueso. De nuevo os enseño aquí otras fotografías, pero con la misma idea. Fijaros cómo estos son los molares y estos son los premolares. Esto, si lo viésemos, nos lo encontrásemos sueltos en un yacimiento, diríamos que es un molar. El P4, sobre todo, más que el P3, es un P4 totalmente molarizado, ¿vale? Y la dentición anterior, pues, podríamos decir, si se me permite, ridícula al lado de la dentición posterior. Pues estas son las características de estas especies. También los premolares es una pieza muy importante desde el punto de vista evolutivo, porque el P3, el primer premolar, si preferís, se desarrolla
mucho más acorde con la morfología de la dentición anterior, mientras que el P4, o el segundo premolar, parece que morfológicamente se desarrolla aún más con la morfología de la dentición posterior, como si hiciéramos una división entre la dentición anterior y la posterior, y cada premolar se iría con su grupo, ¿vale? En la evolución, en estos géneros, en estas especies tan primitivas, Australopithecus y Parántropos, los molares tienden a ser muy asimétricos. Veis claramente cómo un premolar de nuestra especie pues se caracteriza por esa simetría, mientras que los premolares de estas especies del género Australopithecus y Parántropo son totalmente asimétricos. Podríamos decir, nos recuerda mucho a esa cara de la película de Scary Movie, es decir, es que parece el fantasma de la simetría que tienen esos premolares, se configura esa cara. La molarización del premolar, eso lo acabamos de ver, es decir, nuestra especie tiene molares Homo sapiens tiene molares muy esféricos, redondos, simétricos, y sin embargo los premolares de estos géneros tan primitivos lo que hacen es que, bueno, pues parece que se les añade a nuestro premolar, se añadiría un talónido o un talón, si fuesen en los premolares superiores, que permitiría configurar el premolar como a estas otras especies. Otro rasgo primitivo es la complejidad de los molares. Aquí tenéis el Homo sapiens, que se caracteriza sobre todo por 4 cúspides principales, ¿vale? Y sin embargo, aquí tenéis molares del género Australopithecus, donde no solo tienen esas 4 cúspides principales, sino que les salen otras cúspides más, cúspides accesorias, la C5, la C6, la C7, y además desaparecen otros rasgos característicos como son el protostílido, que veis ahí, o el carabelli en los molares superiores. Es decir, es un molar al que en el espacio que tiene se le van añadiendo caracteres, rugosidades, ridges, crestas, surcos. Podríamos decir que un molar barroco, rococó, y hasta el punto de que lo denominamos como diente Michelin, porque es un diente que parece que está inflado, no tiene espacio, y todo lo que quiere desarrollar tiene que meterlo en un espacio tan reducido que se hincha, se hace muy complejo. Por tanto, asociado a esta complejidad de los molares, viene en nuestra especie la pérdida de cúspides. Esa pérdida de cúspides, sin duda alguna, lo que hace es reducir el tamaño de los dientes. Va asociado. Y las últimas cúspides en formarse, podríamos decir las menos importantes, las accesorias, son las primeras que se van perdiendo. No solo en el tema de la corona, sino que también en las raíces hay una importante diferencia entre rasgos primitivos y derivados. Aquí veis los molares de estos especímenes, como son molares muy robustos, muy potentes, pero no solo los molares, esto también son premolares, donde esas raíces se han robustecido. Es decir, la dentición posterior se robustece, no solo en la corona, sino también en las raíces. Y algo muy importante que viene al hilo de estas jornadas es la secuencia de los molares. El patrón primitivo es su patrón de secuencia creciente. Es decir, el primer molar, el M1, tiene un tamaño. El M2 es más grande que ese M1. Y finalmente el M3 es más grande que las otras 2 piezas dentales. En nuestra especie ocurre a la inversa. Es una serie secuencial decreciente. El M1 es el de mayor tamaño, después el M2 y finalmente el M3, hasta el punto de llegar a desaparecer, como ocurre en nuestra especie con la agenesia dental, que es algo muy frecuente y muy característico en Homo sapiens. Pero, al hilo de esto, no solo en Homo sapiens hay agenesia dental. Recientemente, Lacey, una investigadora, ha publicado este año un artículo sobre la evidencia de la agenesia dental en las poblaciones del Pleistoceno superior en la zona de Eurasia. Y bueno, pues ha analizado 139 piezas dentales
del Pleistoceno final, y también 150, 149 piezas dentales del Holoceno, de ese otro periodo característico más de nuestra especie. Y aquí veis, bueno, esta mandíbula es una mandíbula de un neandertal, donde se ve perfectamente la agenesia en los incisivos inferiores, de los cuales no se sabe si es el incisivo central o es el incisivo lateral, pero en definitiva existe esa agenesia dental en esos incisivos, que no es tan característico como otras piezas dentales. Y llegaron a la conclusión, con este estudio, de que, bueno, pues que los ejemplos de agenesia dental han existido durante todo el linaje evolutivo, pero es verdad que se hacen mucho más frecuentes, sobre todo respecto a los terceros molares, durante finales del Paleolítico Superior. Este estudio también vio algo lógico y normal, que es un patrón de prevalencia creciente en el tiempo en cuanto a la agenesia dental, es decir, cada vez va siendo más normal la existencia de agenesia dental en los terceros molares. Y ellos pues llegaron a la conclusión de que probablemente este patrón de agenesia dental se deba a cambios, como bien ha dicho el doctor, morfológicos en el esplacnocráneo. ¿Por qué? Bueno, pues tanto por el aumento de la ortognática, la reducción del tamaño de los dientes y también por cambios culturales en la preparación de los alimentos. Es decir, es un todo. No solo podemos intentar buscar un porqué a la agenesia dental, sino que tenemos que ver que hay muchos factores que están implicados en la ausencia de estas piezas, sobre todo en la de los terceros molares, pero que es muy característico de nuestra especie. Y para finalizar, también importante, bueno, aquí os voy a enseñar un poco un resumen de cómo o en qué se basa el patrón primitivo al patrón derivado, es decir, patrón primitivo y patrón moderno del género Homo, que es lo que decíamos, la tendencia a la simplificación, tanto de las superficies oclusales como de la raíz, esa diferencia en las complejidades, en la adición de masas, esos molares tan complejos, y la disminución del tamaño de los dientes, de las piezas dentales, sobre todo de los molares. Esto sería una diapositiva, un slide resumen de la evolución dental. Pero es importante ver que en la evolución dental todo está asociado. Es decir, en el año 2007, Martínón Torres y colaboradores hicieron un estudio en el que analizaron más de 2.500 piezas dentales de África y de Eurasia, y llegaron a la conclusión, se dieron cuenta de que existían diferencias morfológicas muy claras entre ambos continentes. Eso les llevó a crear unos patrones de morfología, un patrón euroasiático y un patrón africano. En cuanto al euroasiático, sobre todo los caracteres más importantes que vieron es que la dentición anterior de estas especies, de estos homínidos de este continente, el bloque euroasiático, se caracterizaban por un robustecimiento, por una complejidad, por unos incisivos con una convexidad labial importante, con algo conocido como el triangular shovel shape, que viene condicionado por esta convexidad, esta curvatura de los incisivos. La forma en pala de estos molares incisivos es muy característico de estas poblaciones euroasiáticas. El tubérculo lingual, todo esto viene asociado a esa complejidad y a ese mayor tamaño de la dentición anterior en estos grupos de homínidos de Eurasia. Sin embargo, la dentición posterior, los rasgos son muy simples, mucho más simples que el otro bloque, el africano, es decir, son rasgos morfológicos relacionados con la reducción de esas cúspides. Y a diferencia de este bloque euroasiático, está el bloque africano, donde la dentición anterior es mucho más simple, más sencilla, los rasgos de expresión de la adición de masas apenas existen, y sin embargo la dentición posterior, como lo habéis visto antes, es mucho más compleja, con esas cúspides, rugosidades, crenulaciones, ese diente que decíamos antes barroco. Ellos, por tanto, vieron esa diferencia tan acusada entre unos grupos de homínidos de una zona y otros grupos de homínidos de otra zona, y con ello pues lo que hicieron fue reforzar la hipótesis que ya crearon en el año
2005, Dennell y Robrek, unos investigadores que dijeron que por qué siempre la hipótesis tenía que ser la de fuera de África. Siempre hemos pensado en la evolución humana que siempre hemos salido de África. Efectivamente, hubo un momento en el que salimos de África, pero no siempre hemos tenido que salir de África. Esas migraciones han salido, pero si las poblaciones del continente euroasiático fuesen básicamente el resultado de oleadas migratorias solo de África, tendrían que tener rasgos morfológicos parecidos a esos grupos homínidos. Y no ocurre así. Vieron que había una diferencia muy clara entre ambos grupos. Y, por tanto, reforzaron esa hipótesis que ya dieron esos investigadores sobre el que el fuera de África ha existido, es cierto, pero no siempre hemos tenido que salir de África. Hemos salido de África y luego, en un periodo cronológico determinado, esas poblaciones se fueron y se diversificaron, se marcharon hacia otros continentes. No siempre es una salida lineal del continente africano, sino que hemos salido del continente africano. Uy, perdón, que creo que me he ido. Ay, me estoy yendo para atrás. Hemos salido, como digo, del continente africano, pero no siempre hemos tenido que salir de ahí. Una vez salimos del continente por la península del Sinaí, efectivamente, pudimos encontrarnos con barreras geográficas que nos impidieran volver a salir del continente africano o incluso volver a entrar al continente africano. Es decir, durante el Pleistoceno medio, sobre todo, se ha visto que hubo y existieron esas barreras que impidieron a los homínidos salir del continente africano o moverse en determinadas direcciones. Y es que para estudiar la evolución humana tenemos no que pensar en el presente, sino pensar en el pasado. Hoy en día para nosotros, para cualquiera, es facilísimo moverse. Podemos ir de un lado a otro del planeta por carreteras, caminos, aviones. En aquel momento, hace millones de años, hace miles de años, eso no era tan sencillo. Había que atravesar barreras geográficas que a veces eran incluso infranqueables. Y precisamente en la península del Sinaí, ese paso de África hacia el resto del continente, hace unos 800.000 años, en el Pleistoceno medio, y entre 800 y 500.000 años, esa barrera geográfica se vio plasmada no solo para los homínidos, sino para muchas migraciones de animales que se les impidió el paso al continente euroasiático. Y no solo durante ese periodo existió esa barrera, sino que el desierto, el Sáhara y esa zona se aridificó muchísimo más, impidiendo todavía durante hace 500.000 y 125.000, el final del Pleistoceno medio, todavía impidiendo más el paso. Es decir, que todas esas especies que hubieran salido con anterioridad y que existieran en la zona de Oriente Medio, luego les impidió el paso de nuevo hacia África, pero ¿por qué no se movieron hacia el continente asiático y hacia Europa? Es decir, las barreras geográficas han jugado un papel fundamental en la evolución humana, y es algo que muchas veces los antropólogos pues, nos olvidamos de esas barreras y queremos pensar que todo es tan simple y tan lineal como se pensaba hace ya bastantes años, que era la salida del continente africano y siempre una salida lineal. Pues ya Martinón Torres, colaboradores, vieron que efectivamente esas hipótesis de autofasia, no autofábrica, pues se plasmaban, eran así, porque estaban en el registro fósil y en el registro dental. Muchas gracias.